¿quién está por aquí? ¿Quién nos va a acompañar? Obviamente. Hoy les vamos a mostrar todas las cosas básicas que ustedes tienen que hacer apenas lleguen a Chicago. Apenas se bajen del avión, estas son todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Nosotros vamos a intentar hacer todo en un día. Vamos a ver qué tanto podemos lograr. Vamos a hacerlo caminando, ya saben que a mí me gusta mucho caminar, así que si ustedes quieren viajar con nosotros, ya saben qué tienen que hacer, ponerse unos zapatos cómodos y comencemos. ¿Y qué mejor manera de comenzar este recorrido que aquí, en uno de los iconos más famosos de Chicago, el Cloud Gate, o mejor conocido como el frijol? Esta escultura fue creada por un artista británico que se inspiró en el mercurio líquido. Está compuesta por muchas plataformas de acero inoxidable que hacen que se refleje todo el skyline de Chicago. ¡Wow! Miren esto. Miren qué increíble esta fuente, pero pues ahorita no está en funcionamiento, suponemos que es por todo lo del coronavirus, pero se supone que por ahí por la boca debería salir una fuente de agua. Supuestamente esta fuente, ¡ay, miren qué bonita! Supuestamente esta fuente está hecha con caras de personas locales de aquí de Chicago. Miren, está este pabellón grandísimo donde se hacen mayormente los eventos de verano, el Chicago Jazz Festival, el Chicago Blues Festival, también hay conciertos de orquestas, que por cierto si se meten a la página pueden ir viendo todas las fechas que ya están disponibles. Ahora por todo lo del COVID tienen que entrar y reservar para venir a uno de estos eventos, pero está demasiado cool y es gratis. De aquí es el Maggie Deli Park, está justo al lado del Millennium Park, solamente tienen que cruzar un puentecito y es como que digamos el parque de la actividad física. Aquí hay un mini campo de golf, hay un campo de tenis, hay una montaña para escalar, también se puede patinar. En Navidad ponen como una pista de hielo para patinaje, pero no es una pista de hielo normal, es una pista de hielo como con curvas, entonces a los patinadores les encanta venir a este parque por eso, está demasiado interesante. ¡Wow! Miren esto de aquí. ¡Ay! No. Vamos todos. Pero está bien. Para el calor, refresca muchísimo. Chicos, este parque también es súper famoso porque aquí es donde se hace uno de los reconocidos eventos de música electrónica a nivel mundial. Hay muchísima gente que viaja acá a Chicago nada más para vivir la experiencia de visitar este evento que se llama Lollapalooza. Por cierto que ya las entradas están a la venta, ya se pueden meter a comprarlas si ustedes quieren venir a vivir la experiencia. También hay otros eventos que se hacen. Bueno, pues a nosotros ya nos atacó el hambre, ya necesitamos algo en el estómago y los vamos a llevar a un lugar que está súper popular aquí en Chicago. Si ustedes están planificando su viaje a Chicago, a lo mejor ya han visto este lugar por Instagram. Bueno, llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que ya todo se había terminado. No hay nada para desayunar, o sea, usualmente venden bagels, que se veían muy ricos, pero pues ya, se terminó todo, nada más tenían café. Nos compramos un cafecito, un latte. Pues bueno, nos vamos a tomar este cafecito, vamos a descansar un ratito porque todavía nos falta muchísimo por caminar. Y nada. Salud. Salud. Hemos llegado al aviso de la Ruta 66. Es aquí donde comienza la famosa ruta de Estados Unidos que cruza 8 estados de Estados Unidos y termina en California, en Santa Mónica precisamente. Si ustedes vienen a Chicago con intenciones de comenzar la ruta, pues aquí es donde la van a comenzar, justo en este punto, o si no, pues pueden venir a tomarse la foto como yo voy a hacer hoy. Justo en todo el frente del aviso de la Ruta 66 está el Instituto de Arte de Chicago. Lo ven aquí atrás. Bueno, y los trajimos a el Macy's, un Macy's que está en todo el centro de Chicago, y ustedes se preguntarán ¿por qué los estamos trayendo a un Macy's? ¿Vamos a ir de compras? No vamos a ir de compras, pero quería mostrarles esto.
belleza! Es un domo Tiffany que está aquí en este Macy's. Este Macy's no es cualquier Macy's, no es cualquier tienda. Esta tienda tiene mucha historia. Incluso tiene tanta historia que fue declarado como lugar emblemático de Chicago. Al llegar al 7º piso, ustedes van a caminar como todo al fondo y se van a encontrar con este pequeño museo que está acá. A mí me encanta porque narra mucho como un poco de la historia de Chicago, de lo que pasó acá, de la importancia de este edificio en particular. Y pues es gratis, está en Macy's. Tú entras a la tienda, subes hasta el 7º piso y pues te encuentras esto acá. Este de aquí atrás es un restaurante súper famoso que está aquí en esta tienda. En Navidad ahí ponen como un árbol enorme y la gente siempre viene a tomarse fotos con el árbol y es súper popular. Como les dije, esta tienda tiene mucha historia y para mí es una cajita de sorpresas. Lo conocí precisamente por la hermana de Chris cuando apenas llegué a Chicago. Ella me trajo para acá y quedé tan enamorada del lugar que dije, no me puedo quedar con esto, se lo tengo que mostrar a todos mis amigos de YouTube. Otro de los lugares emblemáticos de Chicago, el Teatro Chicago. Este teatro en su época fue uno de los más caros de Chicago. Ahorita las entradas son más accesibles. Aquí hacen unos tours si ustedes quieren recorrer el teatro por dentro, pero ahora por la pandemia están suspendidos, a pesar de que ya las cosas han estado abriendo. Incluso ya muchísima gente está sin mascarilla en la calle como nosotros, porque ya la mayoría de las personas aquí en Chicago están vacunadas. Hay otras cosas que no se han activado todavía. Entonces, bueno, ese tour todavía no está, pero ojalá que cuando ustedes vengan ya el tour esté disponible y ustedes lo puedan hacer. Igual estén entrando a la página y revisando cuándo se activan los tours para que puedan registrarse y puedan hacer el tour cuando vengan. Favoritos en Chicago, el Riverwalk. El Riverwalk es como un camino súper largo que está al lado del río Chicago. A mí me encanta porque está lleno de restaurantes, bares, o sea que hay muchísimas cosas que hacer. Pueden rentar un kayak y dar una vuelta por el río, pueden rentar una lanchita, pueden rentar una moto acuática. Hay de verdad mucha actividad aquí. A mí me fascina como para venir a caminar y pasar el rato o sentarse a tomar una copa de vino o una cerveza. Como datos curiosos, el río Chicago se tiñe totalmente de verde para St. Patrick's todos los años y muchos turistas vienen a verlo. A mí me tocó verlo este año y a mí me encantó, me fascinó. Si tienen la oportunidad de venir, vengan y vivan la experiencia. Otro dato importante que tienen que saber del río Chicago es que lo atraviesan 52 puentes en total y 38 de ellos son elevadizos. Cuando va a pasar un velero o un barco muy alto, los puentes los tienen que elevar para que ellos puedan atravesar. Entonces es súper cool vivir eso y verlo porque literalmente paran el tráfico de ambos lados para que el puente se pueda elevar y los barcos puedan pasar. Y una de las cosas que pueden hacer en el Riverwalk es llegar a este pequeño museo que les muestra cómo funcionan los puentes elevadizos del río Chicago. Está muy cool, cuesta solo $6 por persona y creo que solamente abren los fines de semana y días festivos por ahora por la pandemia. Usualmente sí creo que trabajan con un horario más flexible, pero por ahora por pandemia solamente están abriendo los fines de semana. Otra de las cosas que pueden hacer en el Riverwalk es tomar el tour de arquitectura y eso es lo que nosotros vamos a hacer enseguida. Year of the Great Chicago Fire. Holy cow, pun intended, this fire was no small spark. This fire destroyed 2/3 of the entire city back then, burning roughly 17,000 homes and businesses, and it left around 100,000 people homeless. Which, mind you guys, was only after 2 days of burning. Chicago, though, is no small city. We've built ourselves up ever since, becoming this wonderful place we get to explore here this afternoon. A ver, nosotros acabamos de terminar el tour de arquitectura. Buenísimo, la verdad sí. Se los recomendamos 100%, valió muchísimo la pena. Hay diferentes formas de hacerlo. Bueno, en realidad hay muchísimas compañías que hacen el tour,
pero también hay varias opciones. Está la opción de 1 hora y media o está la opción de 45 minutos. 45 minutos por $23 o 1 hora y media por $40. Nosotros elegimos el de 45 minutos y la verdad nos pareció súper chévere, muy interesante. No sabemos qué tanto podrán decir en el de 1 hora y media, pero el de 45 minutos nos pareció que fue muy interesante, o sea, como que nos dieron mucha información valiosa. Así que si ustedes no tienen un presupuesto tan alto para pagar la entrada de $40, pueden optar por esta. Yo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link para que vayan a la página y puedan reservar el tour. También lo pueden pagar acá, pero pues yo les recomiendo que lo reserven por ahí. Bueno, y nosotros después de caminar tanto, la verdad es que nos estamos muriendo de hambre y vamos a llevarlos a un lugar súper popular aquí en Chicago. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Y bueno, para entrar tenemos que bajar estas escaleras. Ya nos dieron nuestras hamburguesas, la verdad fue muy rápido. No hay tanta gente, el bar está lleno, pero para pedir las hamburguesas es súper rápido. Nosotros la pedimos doble porque la verdad teníamos mucha hambre, pero la original es una sencilla, incluso ya le ponen pepinillo y cebolla. La pedimos con bacon, o sea, le puedes agregar bacon, está... Se ve bien, tiene buena vista, miren. Vamos a probarla. Un dato curioso de cómo este lugar comenzó fue porque su fundador recibió un cheque y con ese cheque compró el primer restaurante. Resulta que ese cheque rebotó. Y con las ganancias del primer fin de semana de su negocio pudo pagar al banco otra vez ese cheque. Y mira hasta dónde ha llegado, tiene muchísimos años, yo creo que ya tiene como unos 70 años desde que se fundó el primer restaurante. Este en el que estamos es uno de los más antiguos, creo que es el más antiguo que queda. Está súper cerca del centro y la verdad la comida está deliciosa y no es tan cara. Y pensamos que iba a estar repleto de turistas, pero no, hay muchísimas mesas, o sea, está súper tranquilo. No sé si es porque a lo mejor mucha gente no conoce el lugar, pero es súper famoso. Hay muchísimas fotos en todas las paredes. Oigan, Cristian se acaba de dar cuenta de algo. Anteriormente hubo una maldición que le habían puesto a Chicago Cubs, al equipo de béisbol, uno de los equipos de béisbol de Chicago. Entonces fue todo porque una persona intentó entrar a ver un partido con su mascota, que era una cabra, y no le permitieron la entrada. Entonces él, muy enojado, lanzó una maldición y desde entonces pasaron 71 años sin que Chicago Cubs pudiera ganar. Y les estamos contando de este lugar, de Billy Goat, de estas hamburguesas, los que creen que fue él. Y aquí estamos comiendo. Ya con la barriguita llena estamos caminando por una de las avenidas más famosas de Chicago, la avenida Michigan, o conocida como la Magnificent Mile. Esta avenida larguísima está llena de muchas tiendas famosísimas, tiendas caras, o sea, aquí están las tiendas de todo tipo. Y no se pueden ir de la avenida Michigan ni de Chicago sin visitar el Starbucks más grande del mundo. Y si no han visto el video que hicimos, vayan a verlo porque nosotros lo visitamos hace un par de semanas. Nosotros cuando vinimos no tuvimos que hacer fila para entrar, pero ahora hay una fila enorme. Y cuando vinimos no estaba todavía habilitado para comer adentro y ya lo habilitaron, entonces que ya saben que pueden llegar si quieren comer algo o tomar algo, ya saben que pueden simplemente hacer la fila, entrar y probarlo.
Este edificio que está detrás de mí es la Water Tower. Era la encargada de distribuir el agua por toda la ciudad y es una de las 2 torres de agua más antiguas de Estados Unidos. Esta torre de agua, al igual que el edificio que está al lado, que es el Pumping Station, son 2 de los pocos edificios que quedan todavía después del gran incendio de Chicago. Son iconos de Chicago y por eso representan un símbolo tan importante para el turismo. Bueno, y si no fue suficiente con las compras que hicieron en la avenida Michigan, tengo otro dato. Este edificio de aquí atrás es un mall que tiene creo que 7 pisos y está repleto de puras tiendas. A mí me encanta porque está muy cerca del centro, si ustedes no tienen oportunidad de ir a un gran mall o a un outlet, pueden venir acá. Mi tienda favorita es la de Forever 21 porque hace un piso completo de puras ofertas. Llegamos al Navy Pier y esta ya va a ser nuestra última parada. La verdad estamos súper cansados. Este es otro de mis lugares favoritos en Chicago. A mí me encanta porque hay demasiadas cosas que hacer aquí en un solo lugar. Pueden hacer también aquí el tour de arquitectura o el tour del skyline de Chicago. Hay muchísimos restaurantes, está una rueda de la fortuna, está también aquí el Museo del Niño. En verano también hay muchas cosas que pueden hacer aquí, así que yo les recomiendo que revisen la página y revisen el calendario de actividades. Hay festivales de danza, hay música en vivo, hay clases de yoga, o sea, hay un montón de cosas. También en verano, todos los miércoles y sábado hay shows de fuegos artificiales y la verdad es que son bellísimos. Y bueno, nada, aquí pueden hacer muchísimas cosas. Pueden terminar el día aquí, pueden terminar el tour aquí, relajarse, tomarse un trago, tomarse una cerveza, comer algo, pasarla rico. Miren nada más qué bonito atardecer, está demasiado bello, miren eso. ¡Wow! Entonces ya saben que también pueden venir acá a ver el atardecer en el Navy Pier. Yo voy a aprovechar de despedirme de ustedes desde aquí, con esta vista. Y nada, decirles que muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva. Si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Vienen muchísimos videos más, nos faltaron muchísimas cosas por recorrer en Chicago, muchísimas cosas por mostrarles. Nos faltó probar la famosísima pizza dip de Chicago. No crean que no lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, lo vamos a probar. Hay muchísimas cosas y muchísimos lugares que todavía nos faltan por visitar. Así que manténganse al pendiente. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso y un abrazo enorme. Cuídense mucho.